A ver, ejercicio número 6. ¿Qué nos dice? Dos esferas del mismo material, pero de masas m y 4m, son ubicadas en un calorímetro impermeable al calor. Si 4m, la masa 4m, está a 60 grados Celsius y la masa m a 10 grados Celsius, determina la energía interna que se transfiere de una esfera a la otra al alcanzar el equilibrio térmico. Se sabe que la masa 2 gramos, la masa m es 2 gramos, y el calor específico del material, 3 calorías gramo por unidad de grado Celsius. Muy bien. A ver aquí. Nosotros vamos a realizar un gráfico lineal. Un gráfico lineal que corresponde a los valores que va a tener tanto la temperatura máxima como mínima. ¿De acuerdo? Máxima y mínima que debe tener. Bien, entonces, a ver, vamos a realizar el gráfico correspondiente al diagrama lineal. Diagrama lineal de la temperatura. ¿Ya? De la temperatura. Bien, ahora aquí nos dice dos esferas del mismo material. A ver, las masas son M y 4M. ¿Cierto? M y 4M. A ver, la que está a más baja temperatura, las temperaturas claves son de 10 y 60. 10 grados Celsius y 60 grados Celsius. La masa 4M serían, la masa M es 2 gramos, sería 4 por 2, 8 gramos. Está a 60. Y la otra masa, M, igual a 2 gramos, se encuentra a 10. ¿Ya? Calor específico de cada uno es 3 calorías. Calor específico de cada uno es 3 calorías. Ya. Primero vamos a determinar la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio. ¿Ya? A ver, la masa 2 gramos eleva su temperatura hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. La masa de 3 gramos, o perdón, de 8 gramos, disminuye su temperatura hasta alcanzar el equilibrio. Así. Entonces, tienes el calor 1 y un calor 2. La suma de estos calores nos debe dar 0. 0. Esa es la ley del equilibrio térmico. Bien. Entonces, vamos a tener aquí, a ver, reemplazando los datos, tendríamos calor 1, calor específico 3 por la masa, 2 por la variación de temperatura, temperatura final X menos temperatura inicial 10, más el otro calor específico 3 multiplicado por la masa 8 por la variación de temperatura X menos 60. Final menos inicial. Esto debe ser igual a 0. Resolvemos por aquí y tendrías el valor de X. ¿Cuánto sería X? X viene a ser la temperatura de equilibrio. Esto punto número 1. Pero nos están pidiendo calcular cuánto es la energía que se transfiere.
O sea, yo puedo calcular entonces el calor 1 o el calor 2. Puedo utilizar el calor 2. Calor 2 es calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Entonces el calor 2 lo puedo definir así. Calor específico 3. La masa 2 es 8 gramos. Multiplicado por la variación de temperatura. Se supone que ya hemos hallado el valor de X. Sería 60 menos X. Se supone que X ya lo has determinado aquí. Y tendríamos entonces el calor transferido. ¿Cuánto sería? A ver, trabajen chicos. A ver, un minutito de repente para ya la resolución. Esta parte matemática ya en adelante tampoco lo voy a resolver. Solamente la parte que corresponde a física. A ver. Bien. Ya, imagino que ya lo han resuelto. Paso al ejercicio número 7. A ver, número 7. Me dice, determina la temperatura de equilibrio de la mezcla de 992 gramos de hielo a 0 grados y 160 gramos de vapor de agua a 100 grados Celsius. El recipiente térmicamente aislado me dice que no gana ni pierde calor. ¿Ya? No hay ganancia ni pérdida de calor. A ver, ¿qué podríamos hacer en este caso? Hacer un diagrama lineal. ¿Sí? Hacemos un diagrama lineal para poder colocar allí los valores tanto de las temperaturas como de las masas. A ver, tenemos el diagrama lineal de la temperatura. A ver, diagrama lineal de la temperatura. Vamos a mezclar hielo a 0 grados. Tenemos hielo a 0 grados con vapor de agua que está a 100 grados. A ver, a ver. Ya. Bien. Suponemos aquí, entre estos dos rangos se encuentra la temperatura de equilibrio. Vamos a poner temperatura de equilibrio X.
¿Qué sucede entonces con el hielo? El hielo absorbe calor con la finalidad de derretirse. Sería un calor de transformación 1 del hielo. Una vez que el hielo ya se derrite, esa agua eleva su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Sería un calor sensible 1. ¿Qué pasa con el vapor? El vapor elimina o libera energía. Libera energía. Entonces aquí es un calor de transformación porque es vapor de agua, se va a transformar. 2 vamos a poner allí. Y una vez que ha liberado calor, el vapor se convierte en agua. Y el agua proveniente del vapor disminuye su temperatura hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. De esa forma. Tendríamos entonces un calor sensible 2. Calor sensible 2. Bien, lo que está de color azul, creo que más claro ya no podemos ser. Es el calor que gana el hielo. Lo que está de color rojo es el calor que pierde el vapor. Entonces, lo que gana uno, pierde el otro. Entonces tendrías aquí el calor de transformación 1 más el calor sensible 1 debe ser igual, ya, y te voy a escribir con el mismo colorcito allí, calor de transformación 2 más el calor sensible 2. De esa forma. A ver, reemplazamos los datos. Calor de transformación 1. ¿Cuánto es la masa de hielo? Son 992. A ver. Calor de transformación 1 sería masa de hielo multiplicado por el calor latente de transformación. Más el calor sensible 1. Calor específico, obviamente que ya es agua, por la masa, por la variación de temperatura. Igual al calor de transformación 2, masa de vapor de agua por el calor latente de transformación, más, ya se ha convertido en agua, calor específico del agua por la masa, por la variación de temperatura. Ya, ahora, reemplazamos los datos, a ver. Masa de hielo son 992. Por el calor latente de transformación del hielo es 80. Más, a ver, calor específico del agua, 1. Multiplicado por la masa es 992. Por la variación de temperatura, tendrías temperatura final X menos la temperatura inicial. ¿Cuánto era la temperatura inicial? 0. 0. Igual del vapor, masa del vapor, ¿qué nos dice? Son 160 gramos de vapor de agua. Tendrías 160 por el calor latente de transformación del vapor es 540. 540 más calor específico 1 por la masa es de 160 por, en este caso tienes que invertir temperatura final 100, o sea la variación de temperatura va aquí al revés, 100 menos X, si no nos va a salir negativo, 100 menos X.
Cerramos paréntesis. Esta sería la aplicación en cuanto a nuestra teoría. Resuelves y tienes el valor de X. X viene a ser la temperatura de equilibrio que alcanza el sistema. ¿Cuánto será? A ver. ¿Cuánto será esa temperatura de equilibrio? Para un próximo examen bimestral voy a tomar alguno de estos ejercicios. Por eso no lo estoy resolviendo. La resolución la tienen que hacer ustedes. ¿Ya? A ver, ¿cuánto sería X? A ver, otro tiempito. Bien. Listo. Muy bien. Hasta el momento, entonces, Gabriela, Brian Vargas, Britney, nuevamente Gabriela, Diego, Eric. Son los únicos que están participando. Y está correcto. Está correcto sus respuestas. Muy bien. Estamos tomando nota de sus participaciones. Pasemos al siguiente. A ver aquí. Número 8. A ver qué dice. Tema termodinámica. Isobáricamente, a la presión de 400 pascales, el volumen de un gas ideal me dice que se expande hasta cuadruplicarse. Si en este proceso el gas desarrolla un trabajo de 90 joules, determina el volumen inicial que ocupa el gas. A ver. Me dice que el proceso es isobárico. A ver, recordemos un poquito. Tenemos un gráfico que viene a ser el gráfico de la presión respecto al volumen. ¿Ya? Ahora, en este gráfico, si la presión es constante, tenemos un proceso y el nombre dice isobárico. Isobárico a presión constante. Proceso isobárico, entonces la presión viene a ser constante. Tenemos entonces líneas referenciales tanto para el volumen como para la presión. A ver, tengo entonces por aquí un volumen inicial y un volumen final. La presión es constante, ahí está. Este es el proceso isobárico. Ahora, esta presión P nos dice que viene a ser 400 pascales, ¿ya? 400 pascales. Ahora,
el volumen de este gas ideal se expande hasta cuadruplicarse. Entonces voy a suponer aquí que el volumen inicial sea pues V y el volumen final 4 veces V. Teniendo entonces por aquí una variación o un incremento de volumen de 3V. Ya tengo el incremento. Entonces me dice, si en este proceso el gas desarrolla un trabajo de 90 joules. Muy bien, ¿cómo determinamos el trabajo? El trabajo viene a ser el área que se está formando. Allí vamos a intentar sombrearlo. Todo allí. Cuando se trata de un proceso isobárico, allí tenemos un área. Donde el área viene a ser el trabajo. Esta sería nuestra parte analítica, nuestra parte teórica. Entonces, si el área es el trabajo, ¿cómo determino el trabajo? El área de esa figura rectangular sería base. ¿La base cuánto es? Base por altura. La base sería variación de volumen. Por altura, la altura sería la presión constante. Ahora, el trabajo del gas me dice que desarrolla un trabajo de 90 joules. 90 joules. Igual, variación de volumen. Aquí acabamos de hacer 3V. 3V. Multiplicado por la presión constante. ¿Cuánto es la presión constante? Nos dice que son 400 pascales. 400 pascales. Me dice, determina el volumen inicial que ocupa el gas. El volumen inicial va a ser el volumen V. Y voy a resolver entonces esta operación para determinar cuánto vale V. Y esa sería mi respuesta, ¿no? A ver. Ya, muy bien. A ver, Eric, ya, está bien. Diego, bien. Gabriela, muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Aquí sus compañeros ya lo han resuelto. Y tenemos 0,075. Unidades. Las unidades no olvidemos. Metros cúbicos. Ya, listo. Va. Problema número 9. A ver aquí. Mira. Nos dice, se muestra un cilindro cerrado por un pistón que carece de fricción de 0,6 metros cuadrados de sección o área. Y el peso despreciable sobre el cual hay un bloque de 24 kilonewtons. Determina el trabajo que desarrolla el gas cuando el pistón sube lentamente 10 centímetros. A ver, allí en el gráfico nada más. Ese pistón está subiendo lentamente. ¿Ya? Me dice que sube lentamente. Y si es lentamente, es como si estuviera haciéndolo en condiciones de equilibrio. Equilibrio. Pero como se está moviendo, el equilibrio es cinético. Equilibrio cinético. Y cuando hablamos de equilibrio cinético, nos estamos refiriendo
a velocidad constante. Y si es velocidad constante, suma de fuerzas arriba igual a suma de fuerzas abajo. ¿Ya? Entonces, esto es la condición de equilibrio que se está presentando. ¿Por qué? Porque simplemente me dijo la palabrita lentamente. Lentamente. Entonces, a ver. Vamos a ver, para ilustrarlo mejor, vamos a trasladarlo a la derecha. A ver, por aquí. Y allí vamos a analizar. A ver. En este enunciado tenemos el área del pistón, del tapón. El área dice que es de 0,6 metros cuadrados. 0,6 metros cuadrados. ¿Ya? El bloque tiene 24 kilonewtons de peso. Quiere decir que aquí existe una fuerza. ¿De cuánto? De 24 kilonewtons sobre el pistón, proveniente del peso del bloque. ¿Ya? Muy bien. Ahora, internamente, el gas, a ver, si nosotros hablamos de la presión es la fuerza dividido entre el área. Esa es la presión. Ese dato lo conocemos. Fuerza entre área. Pero si yo despejo la fuerza, voy a tener presión multiplicado por el área. Lógico, y hasta ahí no hay problema. Ya, entonces, si el bloque está subiendo lentamente, a ver, hacia abajo existe una fuerza, ya, una fuerza. Pero mira, hacia abajo va a haber una fuerza que proviene de la atmósfera, porque la atmósfera también ejerce una presión. Entonces, vamos a poner aquí, voy a poner fuerza de parte de la atmósfera. Esos 24 kilonewtons es la fuerza gravitatoria del bloque. Pero el gas, internamente el gas, efectúa una fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Porque nos dice que está subiendo lentamente. El gas está actuando con una fuerza. Vamos a llamarlo fuerza F. Como aquí existe equilibrio, por la condición de equilibrio de velocidad constante, fuerzas arriba, F, igual a fuerzas abajo. Fuerza que proviene de la atmósfera más la fuerza gravitatoria. Más la fuerza gravitatoria. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos aquí. Entonces, a ver, la fuerza que estoy colocando aquí de color verdecito. Esa fuerza que va a ser igual. La presión multiplicado por el área. ¿De acuerdo? Presión multiplicado por el área. ¿Pero presión de quién? Del gas, pues. Multiplicado por el área del tapón. Fuerza que proviene de la atmósfera. Sería presión atmosférica multiplicado por el área. ¿Ya? Más, sigue manteniéndose allí la fuerza gravitatoria. A ver, voy a despejar
la presión que proviene de parte del gas. ¿Ya? Presión de parte del gas. Quiere decir que a todos lo voy a dividir entre el área. Al dividir entre el área, me quedaría presión atmosférica más la fuerza gravitatoria entre área. ¿Qué es lo que has hecho, profe? A todos los he dividido entre el área, entre área y entre área. A los tres. ¿De acuerdo? Y me quedaría esta expresión. Bien. Al determinar entonces la presión interna del gas, voy a tener la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? Me dice que es 10 a la quinta pascales. 10 a la quinta. ¿Ya? Bien. Más la fuerza gravitatoria. ¿Cuánto es la fuerza gravitatoria? 24 kilonewtons. O sea, 24.000 dividido entre el área. ¿Cuánto es el área? 0,6. 0,6 puedo escribirlo como 6 por 10 a la menos 1. Entonces aquí obtengo la presión que ejerce el gas. Tendría la presión que ejerce el gas. Ya tendría un resultado allí. 24 entre 6 ya. Tendrías 4. ¿Cierto? Entonces serían 40.000 aquí. Entonces más 100.000, mira que la presión del gas sería 140.000. 140.000 pascales. Esta es la presión del gas. Ahora, jóvenes, se trata de un proceso isobárico. En el proceso isobárico, habíamos mencionado anteriormente, cómo determinamos el trabajo con un área, ¿cierto? Y el área venía a ser la variación del volumen multiplicado por la presión constante. Entonces, el trabajo va a ser igual. Variación del volumen. A ver, variación del volumen. ¿Cuánto sería? Área 0,6 por altura. ¿Cuánto se ha desplazado el pistón? ¿Cuánto ha subido? Me dice. 10 centímetros multiplicado por 0,1. Esta sería la variación del volumen. Multiplicado por la presión constante. 140.000. Por lo tanto, aquí voy a obtener el trabajo que desarrolla el gas. ¿Ya? El trabajo que desarrolla el gas. Entonces, a ver, ¿cuánto sería ese resultado? Más un problemita ya de una resolución mucho más clara. Bueno, pues no sé si podrá haber, ¿no? Ya es lo más claro que podríamos desarrollar aquí. Bien, claro que sí, muy bien. Los que siempre participan y son creo que los únicos. Ah, bueno, aquí se sumaron 2 estudiantes más. Ya, muy bien, Neisha y Stephanie. Bien, nos sale entonces 8.400 joules. Perfecto. Ya, 8.400 joules. Bien, ese es el trabajo. 8.400 joules. Bien, vamos con el siguiente, a ver. Otro problemita de termodinámica. A ver aquí, número 10. En la gráfica, presión-volumen, se muestra el ciclo dinámico que sigue una máquina térmica. Si el calor 1 es 120 joules, calor 2, 200 joules, calor 3, 180 joules, son los calores usados en cada proceso, determina aproximadamente la eficiencia de la máquina térmica. Eficiencia o llámese también rendimiento de la máquina térmica. ¿Ya? Si estamos hablando de una máquina térmica,
A ver, a una máquina térmica, a ver un poquito de concepto aquí. Si yo tengo una maquinita térmica, a esta máquina térmica hay un calor que ingresa, ¿ya? Que está ingresando. Y tenemos un calor que se está expulsando. Mientras tanto, esta máquina desarrolla trabajo. Ahora, si el calor que ingresa, por ejemplo, el calor que ingresa es de 100 joules y expulsa, por ejemplo, 10 joules, quiere decir que la máquina desarrolla un trabajo de 90 joules, ¿ya? Que quede claro eso. Entonces, en toda máquina térmica vamos a tener esa notación, que el calor ingresado menos el calor expulsado es igual al trabajo. Ya, es igual al trabajo. Pero aquí nos piden determinar cuánto viene a ser la eficiencia de la máquina térmica aproximadamente. Cuando hablamos de la eficiencia o rendimiento, la eficiencia o también denominado rendimiento, la eficiencia se calcula con igual al trabajo entre el calor que ingresa. Si quieres lo dejas así o si no lo multiplicas por el 100%. De esta manera se calcula el rendimiento o la eficiencia de una máquina térmica. ¿Ya? Bien, entonces de acuerdo al enunciado, a ver, dice el calor 1 es 120. Ya, calor 1, 120 joules. Calor 2, 200 joules. Y tenemos el calor 3 de 180 joules. El calor 1 y calor 2, de acuerdo al gráfico, están ingresando. ¿Cuánto es el calor que ingresa entonces? 320 joules. ¿Y cuánto calor está expulsándose? 180. 180 joules. De esta relación yo puedo encontrar el trabajo. Y ahí teníamos en el primer ítem. El trabajo desarrollado. A ver, ¿cuánto viene a ser el trabajo entonces? 320 menos 180. Tendríamos 140 joules. El trabajo es 140 joules. Por lo tanto, ya puedes o no encontrar la eficiencia. Claro que sí. La eficiencia vas a tener 140 entre el calor que ingresa. ¿Cuánto ingresa? 320. Multiplícale por el 100%. Lógico que aquí nos está pidiendo un valor aproximado. El que más se aproxime al resultado. A ver, ¿cuánto sería el rendimiento entonces o la eficiencia de esta máquina? Listo, muy bien. Muy bien. A ver, por aquí tenemos a
Ya, muy bien. Ya, Gabriela, Diego, Alison, Neisha, Juan, Britney. Muy bien, nos están haciendo el seguimiento. Perfecto. 43, te va a salir un aproximado de 43,75, o sea, ya 43,8, ¿no? 43,8%. ¿Ya? Entonces recuerda, de esa manera podemos determinar el rendimiento que tiene una máquina. ¿Ya? El rendimiento de una máquina.